Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a La Cuarentena. La Iglesia te oxigena, este espacio de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, en el cual queremos acompañarte, a través del cual queremos estar cerca de ti. Hoy tenemos una entrevista muy especial, un sacerdote español que vive en Italia y que es nada menos que el copresidente del movimiento de los focolares en el mundo. El padre Jesús Morán, que tiene un testimonio precioso de la manera como hoy se puede vivir el cristianismo de cara al mundo. Los dejo sin más con el padre Jesús Morán. Muy buenas queridos amigos de La Cuarentena, la Iglesia te oxigena. Bienvenidos a esta entrevista. Hoy tenemos al padre Jesús Morán, copresidente internacional del movimiento de los focolares. Padre Jesús, bienvenido a La Cuarentena. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Estupendo, padre. Yo empiezo para aprovechar el tiempo porque, hombre, conocemos, muchas personas lo conocen, algunas otras no, de las que nos ven el movimiento de los focolares, que tanta riqueza espiritual tiene y tanto bien le ha hecho y le hace a la iglesia. Padre Jesús, ¿quién es el Padre Jesús y por qué hoy está en el movimiento de los focolares? ¿Cuál es su labor y cuál es como su historia? ¿Cómo llega allí? Bien, yo soy español de origen. Nací en un pueblo muy cerca de Ávila, la tierra de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y bueno, era un estudiante apenas entrado en la universidad, o mejor todavía, estaba por entrar en la universidad para estudiar filosofía. Por lo tanto, era una persona inquieta, que se hacía preguntas, como todos los que buscan respuestas en la filosofía. Y ahí, tenía solo 16 años, me encuentro con el movimiento de los focolares. Y bueno, la verdad es que fue un encuentro muy iluminador, donde yo encontré la respuesta fundamental a aquello que estaba buscando, ¿no? Que era precisamente Dios amor, seguir a Jesús, ¿no? Desde entonces me comprometí con el movimiento, entré a formar parte de la generación joven del movimiento, los llamados Gen, y ahí, después de unos años, descubrí mi vocación, es decir, que además de comprometerme ya como joven del movimiento a vivir el carisma de la unidad del movimiento, Dios me llamaba a una donación radical a Él como focolarino. Yo me di cuenta que en el movimiento existían los focolarinos, es decir, laicos que se consagraban a Dios. Entonces, bueno, yo sentí esa vocación mía, esa vocación como mía, y me fui a formar a Italia. Estuve 2 años en Italia, en la escuela de formación en Florencia, y cuando terminé, mi primer destino fue Santiago de Chile. Por lo tanto, me lancé a esta aventura cruzando el océano y llegué a América con 23 años, y ahí viví 27 años, porque estuve otros 23 en Chile y 4 en México. Desde Chile conocí Bolivia porque era la misma zona para el movimiento, y desde México conocí Cuba también. Por lo tanto, realicé mi apostolado también en esas zonas. Pero bueno, he conocido también Argentina, Colombia. En Colombia estuve 2 veces cuando vivía en México. Fui a reuniones del movimiento allí. Siempre me enamoré de Bogotá y de otros lugares, ¿no? Bueno, después fui responsable del movimiento de los focolares en, en Santiago de Chile. Yo trabajaba como laico, como profesor de filosofía, lo hice en colegios, después lo hice en la Universidad Católica, trabajé en la pastoral universitaria en la Universidad Católica, después estudié también teología, y Chiara Lubich, la fundadora, me invitó yo ya lo sentía, se lo expresé, me invitó a ser sacerdote, a ser focolarino sacerdote, para servir a la obra también, a la obra de María, al movimiento como sacerdote. Y me ordené en el 2002
después de haber terminado los estudios, y ya sacerdote me fui a México. Llegué a México en el 2004, en el 2008 Chiara Lubich parte para el paraíso, muere, y en la Asamblea General que se celebra después de su muerte para elegir a la primera presidente que le habría sucedido, fui elegido como consejero. Por lo tanto, me trasladé a Roma y fui consejero para todo el aspecto de la cultura, de los estudios en Roma durante 6 años. Cuando terminó ese sexenio, hubo de nuevo una asamblea general, hubo elecciones y ahí fui elegido como copresidente, porque los estatutos de la Obra de María prevén que siempre la presidente será una mujer, una laica consagrada, una focolarina, y que a su lado, como ayuda principal al gobierno del movimiento, habrá un focolarino sacerdote, que será un copresidente, no un vicepresidente, sino un copresidente, que por lo tanto la ayuda en el gobierno de todo el movimiento, sobre todo en los aspectos esenciales, los aspectos centrales, ¿no? Y bueno, eso es actualmente me desempeño en ese cargo, que bueno, no es un cargo, es un servicio, ¿no? Y ya estamos terminando, porque prácticamente en septiembre tendría que haberse realizado la Asamblea General que elegiría a la nueva presidente, al nuevo copresidente, a los nuevos consejeros, y por el tema de la pandemia la hemos tenido que desplazar a enero, finales de enero del 2021. En fin, estamos terminando el sexenio. Así Bueno, que a eso me dedico. no, pues maravilloso. Ya con lo que ha dicho nos abre todo un panorama para hacerle otras preguntas, Padre Jesús. En primer lugar, yo quisiera que nos hiciera un pequeño marco para las personas que quizás no lo sepan, no lo conozcan. ¿Qué significa focolar? ¿Qué significa focolarino? ¿Por qué se llama Obra de María? Y un poquito, aparte de digamos, del carisma, del movimiento, del por qué está en el mundo, por qué Dios lo ha querido, ¿cuál es la dimensión? ¿En cuántos países está un poco la presencia para que quien no lo conozca pueda hacerse una idea un poco más concreta del ser y de la presencia del movimiento? Bien, la palabra focolar es una palabra italiana que traducida literalmente al castellano, al español, significaría hogar. Es una palabra que no es tanto la casa, que es también el hogar, cuanto ese centro de la casa, de las casas antiguas donde estaba la chimenea, ¿no? Por lo tanto, la palabra habla de un lugar íntimo donde está el fuego que hace familia, ¿no? Y eso evidentemente tiene mucho que ver con la historia del movimiento, porque Chiara Lubich lo funda en el año 43, en plena Segunda Guerra Mundial, y hace un descubrimiento formidable que transforma la vida de ella y de sus primeras compañeras y compañeros, jovencísimos todos, de que Dios es amor y que el amor lo vence todo, ¿no? Y el Eterno Padre las hace, a este grupo de chicas y después chicos, les hace fijarse en todas esas palabras del Evangelio que hablan de amor. Hace que su mente se detenga especialmente en eso, en medio de la guerra, como la solución a los problemas radicales del hombre. Entonces, ellas descubren efectivamente todo un hilo que recorre el Evangelio y que tiene que ver con el amor, con la reciprocidad, con la relación, a imagen de la Trinidad. Hasta que dan con esa frase del Evangelio de San Juan, que todos sean uno para que el mundo crea. Que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Cuando leen esta página del Evangelio, sienten que ellas han nacido para encarnar esa página. Y lo que hacen cuando termina la guerra es que siguen viviendo juntas sin ninguna intención de fundar nada,
practicando el amor recíproco, tratando de encarnar esa unidad y atendiendo a los pobres, que eran muchos, efectivamente, en ese momento de guerra. Y vivían en una casita cerca de la iglesia de los capuchinos, en Trento, la ciudad donde nace todo, y la gente decía, vamos al focolar. Querían decir, vamos a esa casa donde se siente ese fuego de hogar, de amor recíproco. Y ahí es donde nace la palabra, ¿no? Porque ella efectivamente no tenía ninguna intención de fundar nada, ¿no? Nace el concepto de focolar y focolarino, es decir, focolarino es uno que se consuma en la vida de unidad con los demás, en la reciprocidad, ¿no? Claro, obviamente la unidad después empieza en Chiara a desplegar todo su potencial, o sea, es no solo una espiritualidad, no es solo una técnica para estar unidos. La unidad tiene una dimensión social, una dimensión eclesial, una dimensión cultural, una dimensión antropológica, ¿no? Porque en el fondo lo que ellas descubren con el tiempo es que el hombre está llamado a la unidad, porque la unidad proviene de Dios, ¿no? Y el hombre es imagen de Dios, pero imagen de un Dios que es amor, que es unidad en sí mismo, ¿no? En el fondo, Jesús lo que ha venido a la tierra es a enseñarnos cómo se vive en el cielo. Y en el cielo Él vive en unidad con el Padre, en el Espíritu Santo. Y esa es la vocación del hombre. Poco a poco, como digo, ellas van descubriendo todas las dimensiones que la unidad tiene. Y así el movimiento se empieza a difundir. Al principio es un movimiento simplemente católico, espiritual, poco a poco va adquiriendo dimensión también social, cultural, se difunde en toda Europa, empieza a adquirir una dimensión ecuménica, porque gente de otras iglesias se descubre llamada también a la unidad. Entonces Chiara dice, bueno, tenemos también, la unidad tiene una dimensión ecuménica, es una clave para trabajar por el ecumenismo. Empiezan a llegar miembros anglicanos, luteranos, ortodoxos, y después da el salto continental, sale de Europa y el primer continente alcanzado por el carisma es precisamente América Latina, Brasil, Argentina, el Cono Sur, después va subiendo hacia Colombia, que es un segundo gran centro del movimiento. Desde ahí va hacia México, Estados Unidos, en fin, después Asia. Hoy día el movimiento está difundido en los 5 continentes, en más de 100 países. Y bueno, como digo, hay miembros, la mayoría son miembros católicos, pero también hay miembros de otras iglesias que participan y viven el mismo carisma. Hay miembros incluso de otras religiones, por lo tanto hay miembros musulmanes, budistas, hindús, que se sienten atraídos desde su tradición religiosa por el carisma de la unidad, incluso gente no creyente que siente que puede compartir con nosotros el ideal de un mundo más unido, ¿no? Algo tan fuerte en estos momentos, ¿no? Una idea tan relevante en estos momentos y en esta época de globalización, ¿no? Usted empezó como un miembro consagrado, pero esto significa que en el movimiento también hay miembros sacerdotes como usted mismo, o mujeres Sí. consagradas, familias, personas casadas, o son, digamos, más bien como de tipo, como personas consagradas, o también hay, digamos, casados, etcétera. La inmensa mayoría no son consagrados. Los consagrados entre las consagradas, los consagrados, los sacerdotes, incluso gente que viene de otras familias religiosas, religiosos y religiosas, no sé, seremos 6.000, 7.000, pero los miembros activos del movimiento, que son alrededor de 100.000, la mayoría,
la mayoría son familias, son jóvenes, son adolescentes, son laicos, personas que tienen su trabajo, que se comprometen radicalmente con el movimiento, pero no tienen ninguna forma de consagración, no adquieren ninguna, ningún, ninguna forma de consagración. Es la inmensa mayoría. Muchísimas familias, por supuesto. Usted ha dicho algo que a mí como sacerdote me ha impactado y que realmente me parece revolucionario. Usted ha dicho que mm, creo que en su momento Chiara Lubich, la fundadora, lo llamó a usted o lo invitó al servicio sacerdotal por un lado. Por otro Sí, lado, que en los estatutos está que siempre la presidente será una mujer y que tendrá a su lado, digamos, como un par, si no lo digo de mala sí, manera, a un sacerdote. O sí, sea, esto de alguna manera rompe la manera habitual como en la iglesia se manejan las cosas, porque, digamos, en el ámbito de la jerarquía, pues el clericalismo ha reinado durante mucho tiempo, el sacerdote más o menos dice la última palabra y lo que él dice cuando es llevado al extremo, pues es casi que revelación y por tanto lo que le corresponde a los demás es asentir reverentemente a lo que el clérigo afirma, pero de una sí, manera más extensa, eh, creo que en un mundo, bueno, sobre todo en el nuestro latinoamericano, pues obviamente el machismo, ya no solamente a nivel eclesial, sino a nivel de la sociedad, pues está presente. O sea, el hombre ha tenido un rol, digamos, de dominio, si se quiere. Yo no sé si esa sea la palabra más sí. apropiada, pero ¿qué, qué significa en su experiencia, más allá de una consideración teológica o del tipo que sea, que seguramente es válida, pero yo quiero, usted como hombre, como sacerdote, ¿qué Sí, sí, sí. significa estar en un movimiento en el cual la mujer tiene ese lugar que me parece de una riqueza y de una fuerza para nuestro tiempo de mucho poder? Es una de las novedades, o quizá la novedad eclesiológica más importante del movimiento de los focolares, que por algo se llama Obra de María, porque si tiene esta organización donde es la mujer el principio de unidad, por lo tanto una presidente, aunque tenga efectivamente a la par un copresidente sacerdote, que de todas maneras es un co, mientras que ella no es ningún co, ella es la presidente. La unidad que hay entre la presidenta y el copresidente es presidida por ella. Esa es la novedad, ¿no? Están unidos, gobiernan, nosotros decimos con Jesús en medio de ellos, pero quien preside es ella. Ella es el principio de unidad. Esto tiene que ver con el principio mariano de la Iglesia. Es decir, que María es verdaderamente la figura de la Iglesia. María es superior a Pedro, es superior al colegio apostólico. Solo María es figura de la Iglesia, mientras que Pedro solo no es figura de la Iglesia, ¿no? María sí lo es radicalmente, ¿no? Para mí, eso significa vencer continuamente el clericalismo que me llevo dentro, porque efectivamente tengo que reconocer que aunque en mi cultura desde los 16 años ha sido en un movimiento con esta naturaleza, de todas maneras, claro, yo he nacido en un país como España, que tiene su tradición machista, he nacido en una cultura eclesial, como usted decía antes, bueno, que tiene este problema, como ha denunciado muchas veces Juan Pablo II, Papa Francisco, ¿no? Del clericalismo. Entonces, claro, de alguna manera lo llevamos dentro, todos nosotros lo llevamos dentro, ¿no? Entonces es una experiencia bellísima, pero que yo resuelvo no solo en la relación permanente con la presidente, en una relación continua, diariamente. Yo la he visto esta mañana, la voy a volver a ver mañana por la mañana y pasado mañana también. Es un codo a codo continuo. Yo lo resuelvo fijándome en María, porque es María mi modelo. María no es modelo solo para la mujer, es modelo de cristiana para el hombre. Es la cristiana perfecta,
Por lo tanto, todas las prerrogativas de María van más allá de lo femenino, aunque es verdad que la mujer nos aventaja en la capacidad de imitarla, ¿no? Le es más connatural a la mujer ser María, si lo podemos decir de alguna manera, pero María es modelo también para mí, ¿no? María como ese ser que recibe la palabra y la encarna. Yo estoy llamado también a eso, ¿no? Estoy atravesado por una receptividad, ¿no? En mi vida. Esto es lo que a mí me arranca el clericalismo. María es sinónimo de no poder, o sea, en el sentido de ausencia de poder. María es sinónimo de amor, de servicio. Pero el hombre es eso. También el hombre, el varón, es también eso, ¿no? Esta es una revolución cultural, antropológica y eclesial que tenemos que realizar, ¿no? Que está toda por realizar. Pero fíjese, hoy día, ¿de qué se está hablando en medio de esta pandemia? Se está hablando de una cultura del cuidado. Esto es lo que hace falta. Una globalización que respete a todos y que se haga cargo. Porque esta cultura del cuidado, que es la categoría central de esta nueva agenda moral que se está imponiendo en esta época, es muy, muy mariana. Es muy mariana. Si alguien que se hace cargo del dolor, si hay alguien que se hace cargo del dolor en nuestra iglesia, es precisamente María. La imagen de quien se hace cargo del cuidado es precisamente la madre, es María, ¿no? Por lo tanto, hoy día la revolución que está empezando, que yo me auguro que empiece, deseo que empiece por lo menos, y que se consolide, es una revolución antropológica basada en esta categoría. Leí el otro día un escritor que decía, solo Dios es capaz de asumir todo el dolor del mundo. Pero la imagen de ese Dios es Jesús. Jesús que es también Dios. Jesús que es Dios. La imagen humana de ese asumir el dolor del mundo es precisamente María. Y bueno, esta es la inspiración de todo ¿No? lo que yo digo. O sea, es algo de una potencia cada frase que usted dice, y estoy tomando nota porque realmente es lo que usted dice, revolucionario. Ha dicho una serie de frases que son impresionantes, ¿no? Entre las cuales me queda rondando una en la cabeza que quisiera pedirle que explique un poquito más, y es que, claro, todo el tiempo creo que vemos estas controversias quizás promovidas por ideologías, por lo que sea, que quieren confrontar un poco al hombre con la mujer, el género masculino con el femenino, o en la reivindicación seguramente legítima y originada por una opresión, digamos, verdadera del hombre hacia la mujer, pues se reivindica a la mujer de una manera un poco extrema y y digamos se pierde como el verdadero equilibrio. Usted ha dicho algo, una frase que a mí me ha tocado y que quisiera pedirle que explicite. Cuando usted dice que la mujer es principio de unidad, a mí me venía claramente mi abuela, mi mamá, en las familias clásicas, cuando la mamá está, todos vienen a comer a casa. Cuando la mamá no está, se acaba la familia, se dispersa. O sea, yo lo veo, quizás es Sí, demasiado simple mi razonamiento, pero me parece patente lo que usted ha dicho. Porque yo pienso que una de las cosas fundamentales que necesitamos es poner a la mujer en su verdadero lugar. En el lugar, sí, porque yo creo que el demonio también, en el origen, atacó a Eva, y la mujer es fundamental, es que es María, es importantísima, pero en el verdadero lugar. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Usted cómo me lo podría explicar un poco más? O para nuestra gente que nos está oyendo, que la mujer es principio de unidad. yo creo que tiene que ver con el cuidado, con esa categoría del hacerse cargo, que tiene que ver con el amor. La mujer se hace cargo naturalmente porque sabe lo que significa gestar. Tiene que ver, ese principio de unidad tiene que ver con la generatividad, con el hecho de engendrar. Nosotros esa experiencia no la tenemos, ni la tendremos nunca.
lo que es gestar. Por lo tanto, quien gesta se coloca automáticamente en una posición de ser principio de unidad, de atracción. Porque claro, yo veo a mi madre, pienso en mi madre que todavía está viva, que tiene 85 años, y yo digo, esta mujer me ha tenido en su vientre. Por lo tanto, ahora viejecita como está, para mí es todo. Es como me atrae de una manera natural, ¿no? Eso es lo que es la mujer, lo que es la madre, ¿no? Fíjense que en el fondo, hoy la gente, ¿qué cosa quiere de la iglesia? La quiere madre. Ujú. Es decir, ¿qué busca en la iglesia? No busca en la iglesia una institución que le imponga una doctrina, que le dicte una cantidad de mandamientos que de todas maneras tienen que existir. Hoy la gente quiere una iglesia que la acoja en su dolor, que la acoja en sus angustias, que la acoja en sus esperanzas, ¿no? Una iglesia madre. Es como un grembo, ¿no? Se dice en italiano, ¿no? Un útero, Un sí. útero, ¿no? Ajá. Eso es, y esa es la vocación de la iglesia, ¿no? Obviamente, eso significa unidad, eso es principio de unidad. En el movimiento de los focolares, la presidente tiene esa función, es principio de unidad porque la gente ve en la presidente también esa maternidad, que es sinónimo de gestación, de generatividad, de amor, de gratuidad total, Ujú. o sea, que acoge a todos los hijos, hayan hecho lo que hayan hecho, por lo tanto, que es sinónimo de misericordia, es sinónimo de todo esto. Y esto es muy grande, porque en el fondo el problema del feminismo extremo es que es un movimiento con categorías machistas, porque en el fondo es una reivindicación de poder. El poder es lo menos femenino que hay, porque el poder no es generativo, el poder más bien destruye, el poder separa, el poder dicta, ¿no? Entonces, el feminismo radical es un movimiento que no tiene nada que ver con esta antropología de la generatividad, del amor, del, de la acogida. Por lo tanto, hay que reivindicar un feminismo realmente mariano, Ujú. realmente a la luz de estos conceptos que estamos... hoy el mundo necesita amor, necesita misericordia, necesita respeto. Eso es lo que necesita estas categorías. Sí, sí. Ahora, visto desde el otro lado, digamos, una reconstrucción de la figura femenina a través de María. ¿Cómo puede la figura de María, porque usted lo acaba de decir, que María es su inspiración de cara a este rol que le ha sido asignado por la providencia, pero también pensemos en los sacerdotes, pero extendámoslo a los padres de familia, a los hombres, a esa mentalidad que de alguna manera se nos ha transmitido, como usted dice, de poder? ¿Cómo puede también la figura, si la figura femenina se reconstruye en María, la masculina, pienso que también, por lo que usted mismo acaba de decir, pero ¿de qué manera el hombre puede inspirarse en María para salir de esa dinámica de poder y entrar en una más de amor y servicio? Yo creo que la figura del padre hay que colocarla en su sitio también en esta época, Uh-huh. porque hay un riesgo y es malentender esto que estamos diciendo y por lo tanto hacer desaparecer la figura del padre. En ese caso, no predomina María en la mujer como tipo del cual estamos hablando. Predomina otro tipo antropológico, eh, que es de otra naturaleza, ¿no? Que, que también tiene sus límites, obviamente, ¿no? Por ejemplo, a un cierto punto para el desarrollo del ser humano es fundamental que el hijo logre separarse de la madre, pero la tendencia natural de la madre es a tener siempre consigo el hijo, ¿no? Esa es la tendencia natural. Ahí es donde interviene el padre. El padre ayuda al hijo a separarse de la madre.
Eso es lo que valora precisamente los principios, valora el rigor. Eso también es importante y es típico del varón. Hoy día, efectivamente, no son absolutos, porque lo que nos dice la antropología hoy día es que tantos de estos valores que son típicamente del hombre están también en la mujer. Y muchos de los valores que están en la mujer están efectivamente en el hombre. Hay que pensarla así. Podríamos decirlo en un juego trinitario, donde lo uno está totalmente en lo otro está totalmente en lo uno, ¿no? Y bien, el hombre lo que tiene es que el varón tiene que seguir siendo varón, pero asumiendo esos valores que le vienen de la mujer y que tienen que ver con la misericordia, que tienen que ver con el amor, con la capacidad de acogida, y que se demuestra en muchas cosas, como por ejemplo la cantidad de varones que hoy día se quedan en casa a cuidar a sus hijos, a lo mejor no tienen trabajo mientras la mujer trabaja. ¿Por qué el hombre no lo puede hacer? ¿No es un valor masculino este también? Claro que es. En el fondo, voy a poner un solo ejemplo que nos hace entender esto. Podríamos decir, para poderlo explicar, hace falta extremizar el ejemplo, ¿no? O sea, podríamos decir, el hombre está instalado en un espacio de autoridad, ¿no? Podríamos decir, el hombre es el que ejerce la autoridad. No solo el hombre, por supuesto, pero muy bien. Esto que esto está diciendo, cómo el hombre puede asumir, el varón puede asumir estos valores que vienen de María, ejerciendo la autoridad con misericordia, como dice el Papa Francisco. Esta síntesis entre autoridad y misericordia es fundamental. Por lo tanto, una antropología a la luz de lo que es María, de lo que estamos hablando, es una antropología donde la autoridad no desaparece, pero va unida a la misericordia. Asimismo, la mujer puede tener cargos de autoridad y hay que dárselos, y es fundamental, y los ejercerá siempre con misericordia, porque en ella esto es como más natural. Por lo tanto, no tenemos que separar, tenemos que unir. Hace falta que existan hombres misericordiosos con autoridad y sin ella, y hace falta mujeres misericordiosas que tengan también autoridad, que la puedan ejercer. Y eso en todos los ámbitos, en la iglesia y en la sociedad. Es fundamental esto, ¿no? Esto, evidentemente, a nivel social no está todavía consolidado, no lo vemos del todo, ¿no? Pero en el fondo, hacia eso vamos. Si no, la humanidad, no sé cuál será el futuro de la humanidad. Claro que sí. Bien, y le quiero hacer una pregunta muy de tipo práctico, pensando en la gente que nos está viendo. Usted sabe que con esta pandemia en Colombia todavía por lo menos estamos hasta cierto bastante encerrados. Se intenta ya empezar a relajar el confinamiento, pero y esta experiencia, al menos por lo que yo directamente he podido ver, es que, bueno, ha obligado a que las familias muchas veces andaban dispersos porque uno salía a trabajar muy temprano, el otro se va a estudiar y quizás confluían al final de la noche en la casa, cada uno comía por su cuenta. Este periodo ha obligado a compartir muchos espacios que antes no se tenían. Es verdad que para algunos ha sido motivo de conflicto porque salen a la luz viejas rencillas o dificultades, pero para muchos ha sido también ocasión de descubrir al otro, de buscar nuevas perspectivas, de sanar, de enfrentar temas de los cuales quizás se huía. Pero el punto ¿cuál es? Este confinamiento de alguna manera obliga a unirse, a una unidad, digamos, meramente física. Pero obviamente usted ha hablado mucho de la unidad trinitaria, la unidad de la mujer. Me parece muy interesante. ¿Usted qué le diría a las familias que hoy nos están viendo? Quizás un hijo que se haya separado de su padre, me refiero, vive bajo el mismo techo pero no le habla, o una mujer con su esposo o viceversa. ¿Cómo favorecer de manera concreta la unidad allí en una situación como esta? ¿Qué ideas, qué tips, qué sugerencias le daría usted a los que nos oyen? Yo les cuento mi experiencia. Yo vivo en una comunidad. Somos 5 los que vivimos aquí, en mi casa.
hemos estado encerrados desde marzo, porque aquí estamos solo desde hace una semana empezando a hacer vida normal, entre comillas. Para que se sepa, usted está en Roma. En este momento Estoy en está Roma, viéndonos desde Roma. Muy bien. sí, y Italia ha sido muy golpeada por la crisis, ¿no? ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Bueno, nosotros nos hacemos todo, nosotros limpiamos, nosotros cocinamos, nosotros... Yo lo que he visto es que ha favorecido muchísimo la relación. Hemos hablado más entre nosotros, nos hemos escuchado más profundamente, hemos rezado más juntos, nos hemos contado lo que nunca nos habíamos contado porque hemos tenido el tiempo para hacerlo. Pero no solo, hemos cocinado mejor. Cada día uno se inventaba, miraba recetas. Yo, por ejemplo, como español, he hecho platos que nunca había hecho, mirando las recetas, pensando en lo que me hacía mi madre. Todo esto es fundamental. Por lo tanto, hoy día somos más familia. Pero esto es muy concreto. Se necesita vencer prejuicios, la visión que tenemos del otro, mirarlo cada día como si fuese una persona que no conoces, descubrir el tesoro que es, escuchar hasta el fondo, aprovechar todo este tiempo, ¿no? Para ir más allá de, incluso pedir perdón, tomarse el tiempo de pedir perdón por todo aquello que no hemos hecho bien. Dice, mira, nunca te lo he podido decir, nunca tuve el tiempo, pero ahora me acuerdo, en ese momento no actué bien, te quiero pedir perdón. Es un tiempo de gracia enorme esto para las relaciones. Por lo tanto, aprovecharlo. Yo he escrito un blog en este tiempo y lo he llamado... ¿Cuál es su blog? Porque mire, yo le quería, una de las últimas preguntas que le quiero hacer es, bueno, yo sé que mucha gente va a quedar interesada en estos temas que usted ha dicho, dónde pueden conocer más de los focolares, dónde pueden conocer más de esta doctrina y de esta, digamos, enseñanza de Chiara, y por supuesto su blog. Ahorita le voy a pedir vamos a poner aquí abajo todas estas Sí, direcciones. yo es verdad que lo he hecho solo durante este tiempo y lo he cerrado hace una semana, pero hay como 20 o 25 escritos ahí, 25 artículos. Es jesusmoranblogpost.com. Blogspot, me Sí, imagino. sí. Jesús Morán, Morán C, con una sí, C de casa, sí. jesusmoranc.blogspot.com. Ahí están muchas de las cosas que yo he vivido en este tiempo y que he escrito. Ok. Después, evidentemente, está la página del Movimiento de los Focolares, focolari.org. Focolari como en italiano, ¿no? Sí, Focolari.org, muy sí, bien. ORG. Y ahí pueden, como digo, esto yo he titulado mi blog en este tiempo para, para este tiempo de gracia, porque considero que es un tiempo de gracia. Es un tiempo para aprender a ser familia, porque en el fondo la vocación de la humanidad es la familia, es ser familia, pero tenemos que practicarlo en pequeña escala para poder después extenderlo a toda la humanidad, ¿no? Por lo tanto, y la familia sabemos que está hecha de esto, de pequeñas cosas, está hecha de pequeños gestos, como dice el padre, Papa Francisco, pedir perdón, decir te quiero, cosas muy, muy, muy sencillas, ¿no? Ujú, Esto es fundamental, sobre todo ir más allá de la idea que nos hemos hecho del otro. ujú. Esto me parece fundamental, ¿no? Permitir que el otro sea él mismo y nos done todo aquello que muchas veces en el trajín de la vida diaria no es capaz de darnos, ¿no? Tener mucha paciencia, hay que pacientar, esto también es fundamental, ¿no? Y es todo tomar la iniciativa. Chiara Lubich hablaba del arte de amar, con algunos principios, ¿no? Ser los primeros en amar, hacerse uno con el otro, eh, el ser el otro, el amor recíproco, el perdón, practicar este arte de amar
que es tan importante en la vida de todos los días. Pues Padre Jesús, o sea, esto es de una riqueza maravillosa y creo que ha conseguido usted abrirnos un panorama y una perspectiva también para leer este tiempo, para leer nuestra propia vida y nuestra situación. Realmente es un honor, se lo debo decir, que usted nos haya donado su tiempo, su corazón y su experiencia. Y yo quisiera, para terminar, pedirle, Padre, que nos dé la bendición a todos los que lo Sí, están sí, viendo y que seguro han quedado inspirados. muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberme permitido donarme, porque en el fondo, si yo, por ejemplo, inicié el blog, es porque me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo además de todo lo que estoy ya haciendo? Tengo que hacer algo más en este tiempo, me parecía un deber moral. Y entonces inicié este blog y también un montón de Zoom que he hecho en este tiempo, ¿no? Entonces, para mí es una ocasión de poder donarme y, por lo tanto, les agradezco esta oportunidad de haber podido donar mi experiencia. Y ahora, con mucho gusto, les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros en la cuarentena y lo Gracias. encomendamos. Abrazo, Padre Gracias. Jesús. Gracias, gracias. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, acabamos de ver al Padre Jesús Morán y realmente yo he tomado nota de todo lo que él nos ha dicho, lo que nos ha enseñado. Y es impresionante, ¿no? Cómo nos ilumina acerca del verdadero rol de la mujer. Cómo nos enseña el valor de la unidad. La mujer como principio de unidad, el principio mariano de la Iglesia. María es superior a Pedro por el amor, no por el poder. La unidad viene por el amor. Es impresionante, ¿no? La cultura del cuidado como una categoría femenina, como una categoría mariana. Es una revolución para este tiempo. Cuando hablamos del COVID, de las epidemias, de la necesidad de valorar la vida, de cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros, la unidad viene por la gestación, por el cuidado, ¿no? Realmente es impresionante cómo ejercer la autoridad con misericordia, con ese toque femenino y mariano. Pienso que nos da pistas muy impresionantes y muy concretas para vivir este tiempo especial. Así que los invito a que sigamos nutriéndonos de estas experiencias eclesiales y testimoniales aquí en la cuarentena, y también los invito a que sigan visitando las páginas de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, para también apoyar a la Iglesia, amarla, quererla y suscribirse a este canal para tener acceso y recuerdo de todos los materiales y contenidos que queremos ofrecerles. Dios los bendiga.